si hoy podemos titular la enseñanza de hoy, quiero que repitas conmigo, mis generaciones. Y creo que ha sido un tiempo donde hemos hablado y hemos aprendido diferentes ámbitos de la familia. Aprendíamos primeramente acerca del divorcio, el matrimonio. Aprendíamos que el diseño de Dios siempre es la familia. Dios está a favor de la familia. Y la familia es importante dentro de nuestras vidas, dentro del ministerio. Y aprendíamos que sin familias no hay ministerios, pero también aprendíamos que sin familias no hay sociedad. Por eso la familia es el blanco principal del enemigo para que hoy en día se pierda el diseño original de la familia. Pero quiero enseñarte y quiero decirte que hoy en 2024 la familia sigue funcionando. Aunque a veces hay circunstancias difíciles, adversas y complicadas, quiero enseñarte que la familia sí funciona. Quiero enseñarte que es posible la familia. Quiero enseñarte que Dios está a favor de ella y Dios siempre anhela y siempre desea restituir, transformar el diseño de la familia. Y aprendíamos que cuando la Biblia nos enseña que para Dios no hay nada imposible, aprendíamos que el origen o el contexto de ese capítulo nace a causa de que Zacarías, padre de Juan el Bautista, no creía en que siendo viejos podría dar un hijo. Y nace el contexto que dice: para Dios no hay nada imposible. Repite conmigo: para Dios no hay nada imposible. Quiero que le digas al lado: para Dios no hay nada imposible. O sea que por más complicado y por más difícil que la situación se vea o complicado que esté, Dios no tiene imposibles. O sea que cualquier cosa en Dios puede pasar. Y una de las cosas en las que Dios no tiene imposibles es en el ámbito de la familia. No es imposible para Dios restaurar una familia. No es imposible para Dios hacer un milagro en la familia. No es imposible para Dios que Él haga cosas sobrenaturales. No es imposible. Dios tiene la capacidad de hacer cualquier cosa que tal vez humanamente se vea complicado o difícil. Pero antes de entrar en la enseñanza, quiero que leamos y aprendamos qué es la familia. La familia es un grupo de personas imperfectas que se aman de una manera incondicional. Es más, quiero que lo leamos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Es un grupo de personas imperfectas que se aman de una manera incondicional. Dile a la persona que tienes al lado: eres imperfecto, pero mi amor es incondicional. Ahora veamos, pastor, ¿y por qué es importante la familia? ¿Por qué es importante hablar de la familia? Porque a Dios no solo le interesa que cumpla su voluntad aquí en la tierra. A Dios no solo le interesa que cumplas el propósito por el cual tú naciste aquí en la tierra. Aunque el propósito y el llamado es importante y es el éxito del hombre personal, a Dios no solamente le interesa eso. Dios te da un propósito y Dios te da un llamado. Y ese propósito y ese llamado tenemos que cumplirlos. Es más, es el éxito del hombre. El éxito del hombre consiste en cumplir el llamado y el propósito que Dios nos ha asignado a nuestras vidas. El propósito que Dios tiene para con nosotros. Y Dios, ese es su anhelo, pero no solamente le interesa que nosotros cumplamos nuestra asignación aquí en la tierra. A Dios le interesa que nuestras generaciones, que nuestra familia puedan continuar con lo que nosotros comenzamos. Por eso quiero enseñarte lo siguiente. La primera generación
Dios la inicia. La segunda generación, Dios la corrige. Y la tercera generación, Dios la perfecciona. Dios es un Dios que desea y que anhela que nosotros no solamente cumplamos lo que Dios nos ha asignado. Dios anhela y Dios desea que nuestras familias continúen, escucha muy bien, continúe con lo que nosotros hemos iniciado. Pregunta: ¿cuántos de acá, y cuando hablamos de iniciar, son aquellos, las primicias de conocer a Jesús? ¿Quiénes de acá son primicia? Ok. ¿Quiénes de acá están en la segunda generación donde están siendo corregidos? ¿Y quiénes de acá son tercera generación de familia que conoce a Jesús? Una vez más pregunto, ¿quiénes son las primeras? O sea, dice, pastor, en mi casa todos son católicos y yo soy el primero en conocer a Cristo. Levanta tu mano en alto. Wow, la gran mayoría. Ahora, ¿quiénes son los segundos? Segunda generación. ¿Quiénes son tercera generación? Pocos. Y se da cuenta. A ver, una vez más. Primera generación, levante su mano y voltee a su alrededor. Esa es la primera. Segunda generación, levante su mano, voltee a su alrededor. Tercera generación, levante su mano, voltee a ver 1, 2, 3, 4. Se da cuenta que Dios no solamente le interesa que nosotros cumplamos o iniciemos en el evangelio. A Dios le interesa la segunda generación y la tercera generación. ¿Por qué? Otra vez más, una vez más. Primera generación, levante su mano en alto y voltea a verlos. Segunda generación, levante su mano en alto, voltea a verlos. Tercera generación, levante su mano en alto. 3 personas. ¿Qué me enseña esto? En la primera, muchos iniciaron. En la segunda, las manos fueron bajando. En la tercera, quedaron únicamente 4 manos levantadas. ¿Por qué? No estamos llamados solamente a iniciar, estamos llamados a perfeccionar. Y eso es lo que hoy quiero hablarte en este día. Porque quiero enseñarte que no solo se trata que tú inicies, se trata que tu tercera generación lo perfeccione. Y para eso vayamos a Jueces, capítulo 2, versículo 7 al 10. ¿Cuántos hoy puedes identificarte tal vez? Porque quiero hablarte de un hombre que hizo prodigios, que hizo maravillas. Quiero hablarte de muchas historias en la Biblia. Pero Josué, dice la Biblia, que fue el hombre que introdujo o llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Fue aquel hombre que se levanta y que dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Fue aquel hombre que Josué dice: vamos a ir sin importar lo que esté pasando y los gigantes que hayan. Ese hombre llamado Josué, que cumplió su asignación, pero tristemente sus generaciones no continuaron con su legado. Jueces capítulo 2 versículo 7 en adelante dice: el pueblo sirvió al Señor en el tiempo de ¿quién? ¿De quién? Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a José, quienes habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió cuando tenía 110 años y lo sepultaron en el terreno de su heredad en Timnat Serach, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y quiero que leamos detalladamente lo que dice. Es más, quiero que usted me acompañe a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y toda aquella generación fue también reunida con sus padres
Después de ellos se levantó y al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. La pregunta que yo te hago en este día: si hoy tú no estás, ¿tus generaciones van a continuar? Porque tal vez hay muchos en este lugar que vienen porque literal los traen a la fuerza, o porque no tienen otra opción de estar acá. La Biblia dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. O sea que no solo se trata de que tú inicies, se trata de que Dios perfeccione. Por lo tanto, eso me enseña que todo lo que tú haces en tu generación será tu historia, pero todo lo que pases a la siguiente generación será tu legado. Todo lo que tú hagas hoy será tu historia, pero lo que tú pases a la siguiente generación será tu legado. Y Dios no solamente, iglesia, te ha llamado a dejar historia, Dios te está llamando a dejar un legado. ¿No me escuchaste? Dios no solamente te llama a que dejes historia, Dios te llama a que dejes un legado. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Y me encanta, porque lo que yo hago hoy será mí, pero lo que hagan mis generaciones, ¿qué va a ser? Repite conmigo: historia y legado. Repite conmigo: haré historia, pero dejaré legado. Historia y legado. Todo lo que tú haces en tu generación será tu historia, pero todo lo que pases a la siguiente generación será tu legado. Josué y su historia es un referente de la fe. Es un hombre que no tuvo miedo. Es un hombre que conquistó. Y su historia, porque hoy hablamos que fue un buen hombre, que introdujo a una nación, a un pueblo, a lo prometido. Pero su legado, ¿cuál fue? Que su generación no continuó con lo que él inició. ¿Cuál es tu historia? Tengo esto y aquello y hice. Ok, gloria a Dios, pero ¿cuál es tu legado? Y este pasaje nos enseña que una generación que continuó, si no se trabaja en dejar un legado, puede terminar. Esta generación, quiero que veamos, una generación que vio las maravillas de Dios, una generación que vio caer los muros de Jericó con el poder de Dios, una generación que peleó grandes batallas contra ejércitos numerosos y fuertes. Sí, esta misma generación que vio un ejército, que peleó contra ejércitos, numerosos, que vio la mano de Dios. Sí, esta misma generación, cuando vino la segunda y la tercera, no conocieron a Dios. La pregunta es: ¿había fallado esta nueva generación de israelitas? Esa es la pregunta, y es no. Porque quienes fallaron primeramente fueron sus padres. Quienes fallaron primeramente fueron sus padres. No falla una generación, fallan los padres. Y escucha esto: una generación sin Dios es un peligro. Una generación sin Dios es un peligro. Es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Repite conmigo: ¿por qué es un peligro? Dile al lado: ¿por qué es un peligro? Jeremías capítulo 4 versículo 22 dice: mi pueblo es necio, no me conoce. Son mis hijos, o son hijos insensatos, que no te escucha. Una generación sin Dios no tiene entendimiento y son hábiles para hacer el mal. No saben hacer el bien.
Una generación que no tiene a Dios, no tiene entendimiento. Son hábiles para hacer lo malo porque no saben hacer el bien. Y la Biblia, escucha esto, la Biblia habla de muchas generaciones o de muchos hombres de Dios que no pudieron pasar un legado. La Biblia habla de muchos hombres que no pudieron pasar un buen legado a sus generaciones. Y veamos, en Levíticos capítulo 10 versículo 21 habla de los hijos de Aarón y dice lo siguiente: hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Que él nunca les mandó. Y salió el fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Un fuego extraño. ¿Sabes qué significa un fuego extraño? Herejías. Un evangelio no puro. Un evangelio contaminado. Los hijos de Aarón. ¿Y quién fue Aarón? Fue un gran hombre de Dios. Pero sus hijos ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño. Significa que la generación de Aarón hizo historia, pero no dejó un legado. ¿Qué más? Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12, los hijos de Elí. Hablamos la semana pasada que ellos fueron aquellos que perdieron el arca de la presencia de Dios. Primera de Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué más? Primera de Samuel 8:1 al 3, los hijos del profeta Samuel. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo fue Abías. Y eran jueces en Bersaba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. ¿Qué dice? No anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Una generación más que falló. Unos vivieron un evangelio contaminado, ofreciendo un fuego extraño. Ellos se fueron por la avaricia, se dejaron sobornar y pervirtiendo el derecho, porque no andaban en qué, en los caminos de Samuel. ¿Qué más? Siguiente generación, Salomón, hijo de David. Y aunque Salomón inició bien, en el transcurso se contaminó. Dice Primera de Reyes 11:6: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Una generación, un fuego extraño. Otra generación, ¿qué más? Ofrecieron ¿qué? Sacrificios incorrectos. Otros se pervirtieron, se volvieron ávaros. No cumplió lo que su palabra había dicho. ¿Qué más? ¿Qué más sigue? Manasés, hijo de rey Ezequías, segunda de Samuel 21:1-3 dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Exiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió, escucha, este hombre volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares. ¿A quién?
¿Y Baal quién era? Un dios falso. Dice que, a ver, Ezequías viene y rompe, pum, 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 pum. Manasés dice, bueno, pues la neta ese altar se veía bien chido. Vamos a levantarlo y vamos a adorar a Baal nuevamente. E hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Eso es como, hay Manasés, hay hijos que son como Manasés, que no sé, los padres son cristianos, pero los hijos en su rebeldía dicen, pues yo el 12 voy a poner mi altar de la Virgen. No permitas que se levanten Manasés. Al Día de Muertos, por ejemplo, los padres son cristianos. No, mis hijos, no, la calaverita. Se ríe, ¿verdad? Usted no puede permitir que en su casa se levanten altares a Baal, porque usted es la cabeza. Usted es la cabeza. Y no puede tener hijos permisibles, porque los hijos permisibles, ¿qué hacen? Ofrecen incienso extraño a Dios. ¿Qué más hacen? Se corrompen, se dejan sobornar, levantan altares, no andan por los caminos de Dios. Ahora, ¿qué me enseña esto? Al darnos cuenta que grandes hombres de la Biblia tuvieron hijos que hicieron lo malo y tomaron caminos equivocados. ¿Qué nos enseña esto? A ver, estos hombres de Dios eran hombres ejemplares, eran hombres rectos, eran hombres que hicieron grandes prodigios. Ezequías, ¿qué hizo? Derribó los muros de Baal. Josué, ¿qué hizo? Introdujo al pueblo. David fue un rey, y dice la Biblia que Dios lo llama conforme a su corazón. O sea, fueron buenos hombres y hombres de Dios. Repite conmigo, hombres de Dios. Tú puedes ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero no es suficiente. Eso me enseña entonces, nuestro ejemplo es importante, pero no es suficiente para impactar la vida de nuestros hijos. Nuestro ejemplo es importante, pero no es suficiente para impactar la vida de nuestros hijos. Si esto le sucedió a grandes hombres de Dios, ¿qué podemos pensar o decir que no nos puede pasar a nuestra familia? Tenemos algo que hacer en la tierra, iglesia. Y yo sé que este no es un mensaje que te diga la fe y Dios te va a levantar. No, pero es un trabajo que tenemos que hacer. Usted hoy no viene a alimentar su fe. Usted viene hoy a salir retado en qué va a hacer por sus generaciones. ¿Qué legado vamos a construir? ¿Qué herencia vamos a transmitir? Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. Oramos para continuar. Señor, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu amor y gracias por tu bondad. Te pido, Señor, que tu presencia esté en medio de nosotros, Señor. Te pido que te muevas de una manera inusual y sobrenatural, y que hoy la palabra, Señor, no regrese vacía. Te pido tu amor y tu bondad esté en medio de nosotros, y te pido que seas tú moviéndote y manifestándote en nuestras vidas. Señor, pon en mi vida de tu gracia y de tu favor para poder compartir este mensaje. Y yo te pido, Señor, que sean tus palabras y no mi palabra. Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra por lo que tú harás en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén.
No es un mensaje que te va a dar pum, 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 pum. No es un mensaje de fe. Es un mensaje para salir retados en qué legado nosotros vamos a dejar aquí en la tierra. ¿Qué legado vamos a construir aquí en la tierra? ¿Por qué, iglesia? Recuerda, no solo se trata de la próxima elección, sino de la próxima generación. No solo se trata de la elección que tú tomes hoy, se trata de la próxima generación. Y probablemente, hoy tu familia está destruida. Probablemente hoy tus hijos están en contra de ti. Probablemente tu familia se encuentra en un declive. Quiero repetirte una vez más, para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Y hoy este mensaje va principalmente enfocado a la relación que los padres con los hijos tienen que tener y que los hijos con los padres tienen que tener. Este mensaje va enfocado para los padres hacia los hijos, porque hay una promesa. Hay una promesa. Y la promesa la podemos leer en Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Dice: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Los días que estamos viviendo hoy, que son días difíciles, días complicados, donde el diseño de la familia se está perdiendo, donde las familias están siendo destruidas. Y dice la Biblia: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Pero esa es la promesa para esta casa y es la promesa para tu vida. ¿No me escuchaste? Es la promesa para tus vidas. Es la promesa para tus generaciones. ¿Y qué dice? Él hará volver, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Repite conmigo: Dios hará que los corazones de los padres se reconcilien con los hijos. Pastor, es que mis hijos son rebeldes. Es que son de lo peor. Ya no sé quiénes son, si son Manasés, si son los hijos de Elí, si son la pata de Judas o la cola del diablo, ya no lo sé. Pero son Tasmania en todos los sentidos. Son rebeldes. Son complicados, me odian, me detestan, no me pueden ver. Hay una promesa para tu vida. Y la promesa es que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. O sea que si hay una promesa, significa que tu familia puede ser restaurada. Significa que la relación con tus hijos puede ser restaurada. Ahora, ¿qué tenemos que saber? Yo soy la plataforma. Tú eres la plataforma de tus hijos. Y veamos entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué necesitamos para que nuestra próxima generación no esté en peligro y pueda conocer a Dios? Número 1, no olviden que el primer lugar que debemos de predicar el evangelio es en nuestro hogar. No lo olvides. Lo primero es tu casa. Hechos capítulo 1 dice lo siguiente: y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros, y me serán testigos
¿En dónde? En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último. ¿Dónde es Jerusalén? Tu casa. ¿Dónde es Samaria? La nación, el estado, la ciudad, toda la tierra, evidentemente, algo global, todo el mundo. Pero el primer lugar donde la Biblia dice que seremos testigos es en Jerusalén. Muchos quieren salir de misioneros a todo el mundo, pero primero inicia predicando en tu casa, a tus generaciones. No olvides que el primer lugar donde debemos de predicar el evangelio es nuestro hogar. Es nuestro hogar. No es responsabilidad del pastor, del líder, de la escuela, del ministerio de niños o kids. No es responsabilidad de nosotros, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Padres, padres. Y voy a hablar un poco vulnerable en este día porque estamos en casa, ¿verdad? Y como pastor puedo hablarle como su pastor. Si usted leyera todo lo que sus hijos escriben de usted, se iría para atrás. En mi casa hay gritos. Mi mamá pelea todo el tiempo con mi papá. Mi papá no hace nada. Y no sé qué. Y no sé qué tanto. Y sus hijos están en problemas emocionales. Si usted no sabe, es más, y si quiere saberlo, y debería de saberlo, acérquese con las maestras de niños y pregúntele, ¿qué es lo que mi hijo expresa aquí? Y te vas a ir para atrás. Y dijeran por ahí, y te vas a tragar el chicle. Muchos niños arriba, ¿sabe qué dicen? Me quiero suicidar. Nadie me quiere en mi casa. Porque los padres no están predicando el evangelio en su casa. Y el evangelio no se predica solo en la iglesia. El evangelio se predica en tu casa. ¿Pero qué? Gritan, pleitos, contiendas, adversidades. Y queremos venir con el pastor. Pastor, aquí está mi hijo. Es que es un rebelde. Y yo, ¿por qué será? Porque tus hijos son el reflejo de lo que tú eres. Tus hijos van a seguir el evangelio que tú le moldees. Si a tus hijos tú les enseñas que es opcional no venir a la iglesia, ellos van a decir, pues así se hacen las cosas. Por lo tanto, escucha lo siguiente. Tus hijos van a escuchar lo que tú le enseñas, pero van a hacer lo que tú les moldeas. Tus hijos van a escuchar lo que tú le enseñas, pero van a hacer lo que tú le moldeas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a quienes. Y hablarás de ellas cuando en tu casa, andando por el camino y al acostarte. Y cuando tú te levantes y las ataras como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las de tus puertas. Repite conmigo, el primer lugar
donde hoy Dios me envía a predicar y dar ejemplo, es mi casa. Es mi casa. Pastor, es que mis hijos no se someten a mí. No me hacen caso. Pregúntate, ¿tú te sometes a Dios? ¿Te sometes a una autoridad? No pretendas que tus hijos se sometan a ti si tú no te sometes a nadie. Es que mis hijos no quieren leer la Biblia. Tú lees la Biblia. Es que mis hijos no quieren orar. Tú oras. El evangelio que tú le moldes a tus hijos es el evangelio que ellos van a seguir. El peor error que un padre puede cometer es hablarle a sus hijos de las ofensas o de las heridas que tiene o que suceden dentro de la iglesia. Porque son sus hijos y le aman. Y si usted sale, es que el mentor me dijo esto y el mentor no me entiende. Tus hijos te aman y tus hijos van a decir, el mentor también lo odio ya. Porque es lo que tú estás predicando. Es lo que tú estás hablando. Es que el pastor, y tus hijos te aman. El pastor, también ya lo odio al pastor. Nunca cometas el error de predicarle a tus hijos. Tus hijos están sirviendo y tú no sirves. No te confundas, no te sorprendas cuando ellos te desanimen. Cuando se desanimen, perdón. Porque no ven a sus padres servir también con él o con ella. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios? ¿Cuántas personas quieren hijos de Dios? Para que hayan hijos de Dios, tienen que haber padres en Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Porque los hijos son como una esponja. Si tú vienes a la iglesia y tienes una doble vida, tomas, fumas, mientas 10 de mayo, eres grosero en tu casa, ¿qué crees que van a aprender tus hijos? Eso. Van a decir, pues si mis papás llegan a la iglesia y toman, fuman, mientan 10 de mayo, ¿qué voy a hacer yo? Pues se puede, es válido. Porque es lo que tú les estás moldeando. A alguien Dios le está hablando en esta mañana. 2, ¿qué tenemos que hacer? No debemos de cometer el error de pensar que es normal que los jóvenes cristianos se aparten de los caminos de Dios. No es normal. Ay, es que, ¿y por qué no vino tu hijo? Ay, pastores, ya sabe usted, los niños están en la adolescencia. Ya sabes, rebeldes, no quieren venir. Pero es normal, pastor, no es normal. No es normal. Ay, es que lo voy a dejar que tenga su noviecito, su noviecita, para que así los dos vienen a la iglesia y se van a portar bien. Ajá. Ya para qué que no sé, no, es que si yo le digo que no, se va a enojar. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y muchos hoy en día están formando hijos para que sean enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque están permitiendo el pecado a sus hijos.
Y se lo voy a decir con todo respeto, no sea usted un padre alcahuete, permisible. No sea usted un padre que diga, ay, es que es normal, porque eso es un error. Repite conmigo, es un error pensar que es normal. Es que ya va a volver a los caminos de Dios. No es normal. No permita que los hijos se alejen. Usted como padre tiene que estorbar el pecado de sus hijos. Si sus hijos se fueron de casa, vaya y búsquelos. Porque si va a salir de casa es casado ante los ojos de Dios. No es normal. No es una etapa. No permitas que el enemigo te engañe. Le dejo una tarea. Lea Génesis 38, versículo 7. Habla de dos hijos, los hijos de Judá. Repite conmigo, los hijos de Judá. Se llamaban Er y Onán. Y dice la Biblia que estos hijos de Judá, en Génesis 37, versículo 8, dice la Biblia que eran perversos, que eran malvados. Y Dios les quitó la vida. Uno se iba a casar y antes de casarse tenía relaciones sexuales con su futura esposa. ¿Y qué pasó? Le quitó la vida. Tú eres la plataforma. Y no permitas el pecado de tus hijos. Porque si tú permites que tus hijos estén pecando, los estás encaminando a la muerte. Los estás encaminando a la muerte. Repite conmigo, voy a estorbar el pecado de mis hijos. ¿Cuántos van a estorbar el pecado de los hijos? Número 3. ¿Qué tengo que hacer? Establece una sana comunicación. ¿Por qué establece una sana comunicación? Porque la mala comunicación entre nuestra pareja afecta a nuestros hijos. Si en una familia no se puede hablar, ¿cómo vamos a comunicar? Si en una familia no se puede hablar, ¿cómo comunicas? La mala comunicación en la familia afecta a nuestros hijos. Por lo tanto, la manera en la que peleamos con nuestro cónyuge le enseña a nuestros hijos cómo resolver conflictos en su futuro. La manera en que tú peleas con tu cónyuge, con tu pareja, le enseña a tus hijos cómo se resuelven los conflictos. ¿Alguien me está siguiendo en este día? Una sana comunicación. Voy a repetir. Tú eres el predicador de Jerusalén. Santiago, capítulo 1, versículo 19 dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pero hoy en día muchas familias les cuesta tener una buena comunicación y en lugar de comunicación hay gritos. En lugar de comunicación hay peleas. En lugar de comunicación hay indiferencias. Pero ¿sabes algo, iglesia? La comunicación resuelve y sana. Los gritos hieren y destruyen. La comunicación resuelve y sana. Los gritos hieren y destruyen. ¿Qué más tenemos que hacer? Pide perdón y perdona a tus hijos. Pide perdón y perdona a tus hijos.
Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según ¿qué? La disciplina e instrucción del Señor. Si tú has sido un padre que no ha dado un buen testimonio, pide perdón. Pide perdón. Hijo, perdóname, porque el evangelio que te he moldeado no es el correcto. Pide perdón a tus hijos, pero también tenemos que perdonar a nuestros hijos, porque hay hijos rebeldes que te han lastimado con sus palabras y acciones. Tienes que perdonarlos. Pide perdón por no dar un buen testimonio y no ser un ejemplo, pero también perdona a tus hijos que te han lastimado. Suéltalos, porque te han hecho sentir mal. Suéltalos, perdona y pide perdón. Esto me enseña que el perdón no los va a cambiar a ellos, pero sí a usted. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. Tienes que ser sabio. Tienes que ser sabio. En Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según ¿qué? La disciplina e instrucción del Señor. Sé sabio, no hagas enojar a tus hijos. Si tú le pides al Espíritu Santo las palabras para enseñar y para corregir, Dios lo va a hacer. Pero no los hagas enojar. ¿Sabes por qué? Porque un hijo enojado es un hijo desanimado. Un hijo enojado es un hijo desanimado. Y no pierdas el lazo de la amistad con tus palabras y con tus acciones. No caigas en la carnada, porque la carnada es que la familia sea destruida. La carnada es que la familia sea separada. La carnada es que la familia no progrese. La carnada es que terminen solos o que los hijos se terminen yendo de casa. Esa es la carnada. Instruye, corrige y disciplina. Y la disciplina tiene que ver con hablar primero. Y si no hay cambios, hay corrección. Ponga disciplina, corrija. Correcciones que construyan, no que destruyan. Una vez más lo repito. Correcciones que construyan, no que destruyan. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer, iglesia. Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Es una promesa. Es una promesa que la Biblia te da. Dios hace volver el corazón de los padres. Si ya Dios lo habló, yo tengo que hacer la acción correspondiente. Si ya Dios lo dijo, tengo que empezar a activar esta palabra. Tengo que empezar a activar esta palabra. Y si tú caminas bajo estos principios y crees esta palabra, tus hijos van a volver. Tus hijos van a regresar. Tus hijos van a caminar, porque Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Es una promesa. Esto me enseña entonces: no prepares herencia para tus hijos, prepara a tus hijos para la herencia.
No prepares herencia para tus hijos, prepara a tus hijos para la herencia. ¿Alguien lo cree conmigo en esta mañana? No prepares herencia para tus hijos, prepara a tus hijos para la herencia, porque para Dios no hay nada imposible, y Dios hará que el corazón de los padres hacia los hijos regresen, porque es la promesa que Dios te da en este día. Tus hijos van a volver a casa y tú serás el hombre que Dios y el padre que Dios espera que tú seas. Eso me lleva al punto número 5. Sé un ejemplo que inspire, porque un padre no es solo el que da órdenes, es el que da ejemplos. Nuestros hijos nos seguirán por lo que hacemos y no por lo que decimos. Y número 6, y lo más importante, busca la dirección del Espíritu Santo. Porque la única manera en que la relación pueda ser restaurada es con la estrategia del Espíritu Santo. Pastor, yo he hablado con mis hijos y no entienden. Pastor, yo he dicho, he hecho, me he puesto de cabeza, he ayunado, he hecho acá y allá, y mis hijos no entienden, son rebeldes, me pegan, me hacen esto, me roban, me insultan, me humillan. No sé qué hacer con mis hijos. Busca la estrategia del Espíritu Santo, porque si hay alguien que sabe de estrategia, es el Espíritu Santo. Y las estrategias no son que tú me digas, Eleazar, ¿qué tengo que hacer con mis hijos? Dime 3, 4, 5 pasos para cómo recuperar el corazón de mis hijos. No, ¿sabes cómo se reciben las estrategias? De rodillas, en esta posición. Cuando tú clamas, Señor, no sé qué hacer con mis hijos, Señor, dame las palabras, dame la sabiduría, dame el entendimiento. Pero ¿cuál es el problema? Hoy queremos 3, 4, 5 pasos para cómo resolver nuestros hijos, pero no queremos doblar rodillas. Mis hijos son rebeldes, son de lo peor, me odian. Sí, pero ¿cuándo te has reunido con ellos a adorar? ¿Cuándo te has reunido con ellos a doblar rodillas y decirles, Señor, esta es mi familia? Porque eso es lo que un sacerdote hace. Soy un padre soltero, ora con ellos. Soy madre soltera, ora con ellos. Porque en esta posición es como el Espíritu Santo da estrategias. No sé qué hacer, dobla rodillas. No sé qué pensar, dobla rodillas. Y Él te da las estrategias. Él te da la sabiduría. Es que mis hijos me desesperan, pastor. Me da ganas de ahorcarlos, de abrazarlos por el cuello. Aquí Dios te da paciencia. Pastor, mis hijos me hirieron y me lastimaron tanto. Aquí Dios te sana, porque Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Tus hijos te ven. Di al lado, tus hijos te ven. Ay, pastor, yo ni tengo hijos ni me he casado, pero vas a tener hijos. Tus hijos te ven. Y el evangelio que tú moldees es el que ellos van a seguir. Si tú vienes a la iglesia de qué flojera, ¿qué crees que tus hijos van a aprender?
Ay, qué flojera. Si tú vienes con cara de limón agrio a la iglesia, ¿cómo crees que van a venir tus hijos? Con cara de limón agrio. Tus hijos son el reflejo de lo que tú eres. Amén. Son el reflejo de lo que tú eres. Repite conmigo: yo soy un ejemplo. Ahora, termino con esto rápidamente. ¿Qué tienen que hacer los hijos? ¿Cuántos hijos hay en este lugar? Los demás no son hijos, son extraterrestres. ¿Cuántos hijos hay en este lugar? Amén. Y dice, bueno, ya llegaron los extraterrestres, han llegado a NGI. Una vez más, ¿cuántos hijos hay en este lugar? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hijos? Efesios capítulo 6 versículo 1 dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus... En el Señor. Mira. A veces los padres dicen: es que mi hijo me tiene que hacer caso. A ver, sí, tienen que. Es más, te voy a echar la mano hoy. Te voy a dar una ayudadita bíblica. Voy a predicar a favor tuyo. Es que a mí no me hacen caso. No quieren hablar. No esto, no el otro. Dice la Biblia: hijos, obedezcan en el Señor. Obedece. Busca a Dios. Sométete. Porque es en Dios. Es en Dios. Porque todo es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Honra con palabras, económicamente, amándolos. Si son ancianos, haz que sus últimos años de vida lo vivan con dignidad. No los metas a un asilo, porque es una deshonra. No es una vida digna de terminar. Hijos, ¿qué tienen que hacer? Perdona a tus padres y pídeles perdón por ser hijos que deshonran, que contestan. Cuando el hijo pródigo se da cuenta de su condición, dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Quieres vivir más? Honra. Porque la largura de vida se traduce a honra. 2, ¿qué más tienes que hacer? No juzgues a tus padres. No tomes el papel de juez, que eso le corresponde a Dios. ¿Son de lo peorcito? Sí. Pero ámalos. No los juzgues. Pastor, pero es que mi papá, mi mamá no entienden. No entienden. Ora por ellos. Pero no los juzgues. Porque cuando tú juzgas a tus padres, tú te condenas. Proverbios capítulo 15 versículo 20: el hijo sabio alegra a su padre, el hijo necio menosprecia a su padre. Cuando tú estás menospreciando a tus padres, los estás deshonrando. Los estás deshonrando. Porque la deshonra trae maldiciones y nos aleja de su gracia. ¿Y sabes algo? La desobediencia y la deshonra trae ansiedad y trae depresión. ¿Sabes por qué hoy en día está de moda sentirse con ansiedad? Porque está de moda deshonrar.
El que deshonra a sus padres cae en ansiedad y en depresión. No te preguntes, es que pastor, yo no sé por qué caigo tanto en ansiedad. Pregúntate, ¿estás honrando a tus padres? ¿O les gritas, los humillas, le dices de cosas, los corres de tu casa, los maldices? Puede ser que por ahí está entrando la ansiedad a tu vida, porque la deshonra trae ansiedad. Y por eso hoy en día vivimos en una cultura que está de moda la ansiedad. ¿Por qué? Porque hay deshonra. 4. Honra a tus padres. Aunque no sean los mejores y el mayor ejemplo, hónralo. ¿Sabes por qué? Porque un día cuando no estén, lo vas a lamentar mucho. ¿Cuál es el mensaje de hoy y cómo lo podemos resumir? Con lo siguiente: los hijos deben de honrar a sus padres y los padres deben de instruir a sus hijos. Un corazón restaurado sabe que tiene los mejores padres, aunque no lo sean. Instruye a tus hijos. Tú tienes que ser la clase de padre que quieres que tus hijos sean. Amén. Repite conmigo: Dios hará volver el corazón de mis hijos. Termino con lo último, los padres, la última diapositiva. Los papás tienen la responsabilidad de guiar a sus hijos, de darles identidad y recordarles quiénes son en Dios, enseñándoles lo que Dios dice de su persona: identidad, propósito y manera de vivir. Esa es la tarea, Padre, que hoy yo te dejo a ti. Esa es la tarea que hoy yo te dejo a ti. Y ¿sabes algo? No podemos delegar esa responsabilidad a la cultura, a la escuela, a la iglesia, a los pastores, a los amigos. Es nuestra responsabilidad. Hay una promesa para ti. Aquí hay padres, pero todos son hijos. Y si este mensaje hoy viene a tu vida y dices: pastor, he sido un mal padre, no he sido un buen ejemplo, no he moldeado el evangelio como tengo que moldearlo. Pero también del otro lado, pastor, no he sido un buen hijo, he sido un hijo en deshonra, desobediente, que juzgo, que condeno, que enjuicio la condición de mis padres. Hijo, quiero decirte algo: lo que tú juzgas de tus padres es lo que te vas a convertir. Es lo que te vas a convertir. No juzgues, no condenes, ámalos, porque un corazón restaurado dice: yo tengo los mejores padres. Y si este mensaje ha quedado a tu vida y quieres ser un buen padre, pero también quieres ser un buen hijo, a la cuenta de 3 ponte de pie. 1, 2 y 3. Y repite conmigo en este día: Padre Celestial, hoy yo creo esta palabra para mi vida. Y hoy yo sé que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Dile: Señor Jesús,
Enséñame a ser un buen padre. Enséñame a ser un buen hijo. Señor Jesús, esta palabra yo la creo para mi vida y me apropio de ella, porque hoy sé que tú eres un Dios de generaciones, y voy a pasar generaciones. Con tus manos en alto adoremos por un momento en este día. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles. Vamos, dile. Santo, clama la creación. Santo, exaltado Dios. Santo, santo por siempre. Así es, Señor, así es. Canta el pueblo al Rey. Santo, soberano es Él. Santo, Vamos, dile en este día. y por siempre. Santo, santo por siempre. Una vez más, dígale.